Café con Clarisa, un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. Bienvenidos. En este espacio hablaré de novedades editoriales, clásicos y el género al borde de la desaparición, pero siempre imperecedero, la poesía. Además, comentaré adaptaciones cinematográficas sobre novelas y biopics, documentales y lo que vaya terciando el ingente mundo de la cultura y el entretenimiento. Hoy elijo té rojo inglés aderezado con unas gotitas de limón y miel del brezo. ¿Y vosotros? Un escritor antes que escritor es lector. Por eso me parece interesante compartir mi itinerario de lecturas, así como mis anécdotas como escritora y poeta. Creedme, no es nada fácil mantener la moral en un trabajo tan solitario. En mi perfil de Goodreads, Clarisa Ligarde, encontraréis los progresos de las lecturas que iré compartiendo por aquí, así como los avances de la novela en la que estoy trabajando. Hoy ha sido un día fructífero. El tiempo lluvioso y cálido de mi ciudad me ha acompañado. Suelo cundir más cuando la meteorología es algo melancólica y mi próxima novela va por buen camino. Pero en esto de escribir nunca se sabe. Os iré compartiendo por aquí algunas características de los personajes, cómo los voy perfilando, en qué me inspiro y cómo es eso de contextualizar y ambientar los espacios de una novela. Pero poco a poco, no os quiero abrumar demasiado. Los libros pueden distanciarse en su escritura casi un siglo y el lector o la lectora que se precie intercalar uno y otro casi de manera milagrosa, en sus manos, en su mente, donde quieran que estén. Buena prueba de ello es el episodio de hoy, donde hablaremos de Los chicos de la níquel, del escritor neoyorquino Colson Whitehead, Premio Pulitzer 2020, y de las elegías de Duino, del poeta alemán Rainer Maria Rilke, publicadas en 1923. Ya os he avisado que este podcast es de lo más ecléptico. Me interesa mucho la literatura del pasado, soy una romántica o nostálgica empedernida, como lo queráis ver, y siempre habrá un espacio reservado para la poesía. There are insufficient funds in the great hopes of opportunity of this nation. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. La voz que escucháis es la de Martin Luther King en uno de sus históricos discursos, concretamente en 1963, delante del monumento Abraham Lincoln en Washington, D.C., donde se congregaron más de 200.000 afroamericanos en defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Tengo un sueño fue una de las frases célebres del Premio Nobel de la Paz en ese discurso, y de ese idealismo y de esa esperanza bebe uno de los protagonistas de la novela que vamos a comentar hoy, Los chicos de la níquel. Según la revista Times, Los chicos de la níquel
Es una de las mejores novelas de la década pasada, unido a que se trata del Premio Pulitzer 2020. Ya os adelanto, soy fan de los premios Pulitzer, leo todo premio Pulitzer que cae en mis manos, y el hecho de que trate el abuso a menores y el problema racial fueron motivos más que suficientes para adquirir la novela. Y ya os adelanto, no me defraudó en absoluto. Los chicos de la níquel es una novela de supervivencia, centrada en el personaje de Elwood, un joven que ha crecido escuchando los discursos de Martin Luther King en el tocadiscos de su abuela Harriet. Sueña con hacer de este mundo un lugar más justo. La novela narra la deriva que toma la vida de este joven cuando hace autostop para acudir a su primer día en la universidad dentro de un programa para estudiantes aventajados como él. Por su condición, acaba en la Academia Níquel para chicos, un reformatorio que se vanagloria de convertir a sus internos en hombres hechos y derechos, pero que oculta una realidad inhumana. Allí conocerá a Turner y forjará una especial amistad. Elwood representa el idealismo, la esperanza. Tras ser abandonado por sus padres y criado por su querida abuela, se ha convertido en un chico prometedor que ve en los estudios su única salida. Turner, por su parte, representa la astucia, el pragmatismo, el desarraigo. Es un joven sin formación a quien nadie le espera cuando salga del centro. La férrea amistad será clave en el desenlace y en toda la trama de la novela. Su propio autor explica cómo y en qué contexto se basa la novela. The novel is based on the story of the Florida School for Boys, which operated for over 100 years. The idea behind this reformatory school was an enlightened one. How can we rehabilitate young offenders? La novela se basa en la historia de un reformatorio para jóvenes en Florida que estuvo abierta durante más de 100 años. La idea de esta escuela reformatorio era educativa. Pretendía rehabilitar a los delincuentes juveniles en lugar de encarcelarlos como criminales adultos, proporcionándoles educación, destreza para la vida y formación profesional. Pero tras los muros de la academia existía un mundo bien distinto. There were disturbing reports of abuse, violent beatings, sexual assault, solitary confinement. Desde el principio hubo denuncias alarmantes sobre los abusos, palizas, abusos sexuales y confinamientos solitarios. En el campus había una casa para talleres hecha de hormigón llamada la Casa Blanca, donde se azotaba a los chicos con una correa de cuero que llamaban azabache. Los chicos llamaban a la Casa Blanca la fábrica de helados porque salían con hematomas de todos los colores. Colson Whitehead oyó hablar por primera vez del Centro Dozier en 2014, cuando los medios de comunicación nacionales sacaron a la luz la noticia. Descubrieron un cementerio clandestino con cuerpos que daban testimonio a la terrible violencia sufrida en el centro. Cráneos hundidos, costillares acribillados a perdigonazos. Con los años, los chicos desaparecían y a las familias
les contaban que habían huido cuando en realidad estaban enterrados bajo tierra. Como supondréis, fue un escándalo y dicho suceso abrió los primeros informativos del país y llenó páginas y páginas de reportajes fotográficos en los periódicos y revistas de todo el mundo. Además de este espeluznante suceso, en el verano de ese mismo año, 2014, Michael Brown, un adolescente desarmado, murió acribillado en Ferguson, Missouri, a manos de un policía blanco. Eric Garner murió estrangulado en Staten Island por un oficial de policía también blanco. Con el aumento de usos de las cámaras en los teléfonos móviles, cada día se grababan casos de violencia contra gente negra. La tecnología permitía así dar testimonio de este tipo de sucesos que desgraciadamente habían ocurrido en el pasado y siguen ocurriendo. Los chicos de la Nickel responde al movimiento Black Lives Matter, también conocido por las siglas BLM, que significan Las vidas negras importan, un movimiento originado en la comunidad afroestadounidense a raíz de la muerte de Trayvon Martin a causa de un disparo de bala el 26 de febrero de 2012. Trayvon regresaba solo a casa de la novia desde una tienda cercana cuando George Zimmerman lo denunció a la policía, lo siguió y lo mató. Solo tenía 17 años. Durante la mayor parte de la novela, Elwood y Turner tienen la misma edad que Trayvon, dos chicos jóvenes llenos de aspiraciones que se ven inmersos irremediablemente en un mundo injusto y hostil. El libro enfrenta a los lectores a una realidad que en muchas ocasiones no desea mirar, pero que a la vez cautiva, donde el escritor dosifica las escenas atroces y sabe imbuirnos de manera inteligente en la problemática racial de manera sutil y elegante. Poco a poco los lectores entran dentro del temor irrespirable que se vive en el centro, casi palpable, y que viven los dos amigos. La intensidad de la trama va creciendo a medida que se acerca el final. La novela es de lectura rápida y honesta, no deja indiferente, te enfrenta a una problemática para muchos desconocida, te adentra en una ficción arrolladora. Una novela muy recomendable, sin duda, publicada en castellano en septiembre del pasado 2020 por la editorial Literatura Random House. Los chicos de la Nickel. Té con Clarissa, un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. Por ti, para que tú un día llegaras. ¿No respiraba yo a medianoche el flujo que ascendía de las noches? Porque esperaba, con magnificencias casi inagotables, saciar tu rostro cuando reposó una vez contra el mío
en infinita suposición. Silencioso se hizo espacio en mis rasgos. Para responder a tu gran mirada se espejaba, se ahondaba mi sangre. ¿Qué expresión fue sembrada en mi interior para que, cuando crece tu sonrisa, proyecte sobre ti espacio cósmico? Pero tú no vienes, o vienes demasiado tarde. Precipitaros, ángeles, sobre este linar azul. Segad, segad, oh ángeles. Este es el poema titulado Por ti, para que tú un día llegaras, de Rainer Maria Rilke, traducción de Jaime Ferreiro Alemparte. Rilke, poeta errante en busca de la soledad como cuna de la creación. En la mirada del animal atisbaba cierta certeza. Dedicado de lleno a la literatura, trabó amistad con importantes intelectuales y sostuvo tormentosos romances que nunca llenaron sus expectativas. Logró el mecenazgo y la protección de importantes damas aristocráticas de toda Europa. Rainer Maria Rilke nació en Praga, Bohemia, República Checa, el 4 de diciembre de 1875. Está considerado como uno de los poetas más importantes tanto en lengua alemana como de toda la literatura universal, con un preciso estilo lírico, utilizando simbólicas imágenes y reflexiones espirituales. Sus obras más conocidas, las elegías de Duino y los sonetos a Orfeo. En ambas presenta el motivo poético de trasponer las dos orillas, la de los vivos y la de los muertos. Sin trabajo ni ocupación fija, llegó a París, joven, pobre y decidido a convertirse en poeta. Allí entablará amistad con el escultor Rodin, quien le inculcará la concepción de la obra de arte como hija del trabajo más que de la inspiración. París, el lugar de la angustia, la pobreza y la muerte, a la que siempre regresará. En su periplo existencial viajará a Italia. Allí, de pronto, recibía una invitación. Podía ser de la condesa de Capri, a una de cuyas hijas había enamorado. En esta misma ciudad había tenido otras amantes. Algunas no se recuperarían nunca de los versos del poeta, pero la llamada también podría venir de Berlín o de Hamburgo. Allí había aristócratas que coleccionaban noches de Rilke. Y él atendía a sus peticiones, acudía al encuentro, permanecía unas semanas, incluso meses, entre fuentes, jardines y porcelanas, en ese constante desasosiego que siempre le acompañaba y que al final liberaba la profunda poesía que lo habitaba.
Precisamente comenzó a escribir las elegías de Duino, uno de mis poemarios preferidos, cuando vivía bajo la protección de la princesa María von Zaar en el castillo de Duino, cerca de Trieste, Italia. Fue durante una estancia en este lugar, entre octubre de 1911 y mayo de 1912, cuando el poeta evocó la composición de las primeras dos elegías. Durante un paseo a lo largo de los arrecifes, un verso surgió de pronto en su mente. ¿Quién, si yo gritase, me oiría desde los coros celestiales? Pero no sería hasta 10 años después cuando publicaría la obra completa. Una de mis elegías favoritas es la octava. En ella establece su idea del hombre en relación con la naturaleza. Toda en sus ojos mira la criatura a lo abierto. Solo nuestros ojos están como invertidos y a manera de cepos alrededor de su mirada libre. Todo lo que está fuera de nosotros lo conocemos solo por la fisonomía del animal, porque, aún muy tierno, al niño lo desviamos y obligamos a contemplar retrospectivamente el mundo de las formas, no lo abierto, que en la faz de la bestia es tan profundo, libre de muerte. Solo muerte vemos nosotros, pero el animal libre tiene siempre su término tras él, y ante él, adiós, y cuando avanza, avanza en la eternidad, como los surtidores. Diez años y 10 elegías, 10 años de periplo poético y existencial entre Duino, Múnich, París y Mzot. En Toledo y Ronda, en España, permaneció en el inicio de esta travesía poética, desde noviembre de 1912 hasta febrero de 1913. Fueron su paisaje y su atmósfera los elementos que consiguieron cierta liberación en Rilke, la que le permitió continuar escribiendo, lo que se refleja en multitud de sus poemas. La pintura del Greco, la tensión del paisaje rondeño, su paisaje último y definitivo, como él mismo lo calificó, fueron, según algunos estudios, el escenario donde Rilke se encontró a sí mismo. Desde el Hotel Reina Victoria de Ronda, en una habitación hoy convertida en museo, Rilke fue escribiendo extensísimas cartas que son un homenaje de amor y admiración a la España de la que afirmó: este es el lugar en donde al arte le ha sido dado implantar su hegemonía. Su obra poética es un compendio de ideas filosóficas, objetos simbólicos, caminos iniciáticos. Rilke es un poeta que creyó en su propia forma de ver la vida hasta el final, un trashumante, un inadaptado, fuera de las convenciones. Es de destacar la relación que mantuvo con la filósofa, escritora y psicoanalista rusa Lu Andrea Salomé. ¿De qué estrellas hemos caído para encontrarnos aquí? Era una mujer dotada de una gran inteligencia que fascinó a intelectuales y famosos de su época
como Friedrich Nietzsche o Sigmund Freud. De ella dijo Rilke: una mujer extraordinaria, sin cuya influencia todo mi desarrollo no hubiera podido tomar los caminos que me han llevado a muchas cosas. Una mujer sin duda adelantada a su tiempo, que puso en valor el sentido de la libertad. Me llamo René María Rilke. No puedo vivir sin ti. El destino ha cruzado nuestros caminos. Si no se casa conmigo, no quiero seguir viviendo. Sabía que era una mujerzuela. Nunca me casaré. Quiero ser libre. ¿De verdad renunciarás a lo más hermoso de la vida? En la plataforma Filmin, el que lo desee puede ver un biopic de la escritora donde se refleja la relación que mantuvieron ambos. Rilke pasaba de los ambientes aristocráticos a las pensiones de mala muerte en una misión autoimpuesta: convertir lo visible en invisible a través de los poemas, vivir en soledad y libre en contacto con la naturaleza. En prosa, sus obras más notables son las cartas a un joven poeta, correspondencia que mantuvo con uno de sus jóvenes admiradores, el escritor Franz Xaver Capus, y los cuadernos de Malte Lauritz Brigg, donde algunos han visto el alter ego idealizado de Rilke. Escribió indistintamente en alemán y francés. Murió el 29 de diciembre de 1926 en Valmont, Suiza. Té con Clarisa, un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. En el próximo podcast hablaré de 3 damas del misterio en la literatura: Patricia Highsmith, Agatha Christie y Shirley Jackson, y también hablaré o trataré el tema de la poesía como ámbito del enigma. Mientras tanto, me podéis seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter o Facebook. Me encontraréis con el nombre de Clarisa Ligarde, o en la web www.clarisaligardeescritora.com, donde podéis también descubrir mis novelas. Hasta el próximo episodio, entonces. No dejéis de leer. Os espero con una taza de té. Té con Clarisa, un podcast sobre literatura, poesía y mucho más.